Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Pueden sentarse. El tema que el Señor me ha dado para compartir en esta oportunidad es un engaño para destrucción. El Espíritu Santo me ha motivado con este tema, un tema que considero recurrente en la vida cristiana, pero que por ser recurrente o repetitivo no deja de ser importante para los cristianos y la gente que ama a Dios en todos los tiempos. Me refiero fundamentalmente a cómo termina este pasaje bíblico cuando el apóstol dice: porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia caracterizada por los problemas. Si usted quiere saber de una iglesia con problemas, lea Corinto. No hay una iglesia con problemas que supere, yo creo, a la iglesia de Corinto. Usted se puede dar cuenta ahí de cosas increíbles que pasaron y que tuvo que sortear el apóstol Pablo con los líderes de esa iglesia y las personas que él encargó a dirigir esa iglesia. Esa iglesia se caracterizaba por dificultades, conflictos, y siempre tenía expectativas de otros conflictos por venir. Específicamente en esta segunda carta, el apóstol se refiere a un incidente con una persona que se había levantado contra él. Su ministerio, contra lo que él había hecho, con todo lo que Dios le había permitido ser, pero que al mismo tiempo esa persona o esas personas, la Biblia no da muchos detalles, solamente da los detalles de la reacción de Pablo, se habían levantado contra Pablo, contra la iglesia y contra el liderazgo de la iglesia. Dicen los estudiosos bíblicos que ya en este momento, cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, esa persona había sido castigada, había sido disciplinada por su conducta, y ahora, como ustedes vieron en las palabras que leímos del capítulo 2, el apóstol Pablo estaba buscando la manera, estaba tratando de que la iglesia perdonara a esa persona que se había convertido en instrumento de Satanás para llevar molestia, división, conflictos y contienda dentro de la iglesia. Y una pregunta natural que uno se puede hacer es: ¿por qué a una persona que se había rebelado contra Pablo, él mismo pide ahora que lo perdonen? Como dice él, ya yo lo he hecho. Y le pide a la iglesia de Corinto: perdonen a ese tipo, perdonen a ese sujeto, yo lo perdoné. Yo no tengo nada contra ese sujeto, pero al parecer los hermanos sí tenían, como dicen, su conconcito. Sus conconcitos, porque los hermanos decían: pero fulano
habló contra Pablo, mengano se levantó contra Timoteo, contra los que estaban al frente. Y entonces, ¿por qué lo debo tratar igual? Pablo le dice, yo lo perdoné, perdónenlo ustedes. ¿Por qué Pablo pide una cosa como esa? Bueno, porque él explica la razón ahí en los versos finales, los versos 10 y 11. Él dice que él no quería que Satanás sacara ventaja de la situación, ya que él no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Él no ignoraba que era una obra de Satanás. Crisóstomo dijo en alguna ocasión, algunos los destruye el pecado que cometen y a otros los destruye la tristeza que causa el pecado. Y esa es la verdad. A algunos lo destruye el pecado que cometen, pero a otros los destruye la tristeza que le produce el pecado que se cometió. Lo que quiero llamar la atención es que el apóstol no actúa conforme a los deseos de su carne, a los deseos humanos. Él no actúa conforme a las razones justificadas que tenía para reaccionar. Si usted busca un poquito antes, se va a dar cuenta, y algunos comentaristas hacen referencia a que debe haber una carta que no fue publicada de los incidentes a lo que se refiere el apóstol. Ahora, el apóstol no reacciona conforme a los deseos de su carne. Él no reacciona conforme a cómo él se sentía o lo que podía haber en su corazón, las heridas que podían haber en sus sentimientos. Él reacciona como un hombre de Dios. Él asume el papel de siervo de Dios y toma la actitud correcta, y la razón que tiene para reaccionar contrario al deseo de su carne fue, como lo explica en el verso 11, para que Satanás no saque ventaja, ya que él no era un ignorante de las maquinaciones de Satanás. Hay algunas versiones que dicen, en vez de maquinaciones, dicen las artimañas de Satanás. Las artimañas. Y si eso fue un gigante en Dios, como lo fue Pablo, nosotros no podemos hacer nada diferente sino imitarlo. ¿Por qué? Porque vivir ajenos, hermanos y amigos, vivir ajenos a las maquinaciones, a las artimañas del diablo, es darle ventaja para que él pueda organizar planes que nos destruyan. Yo tengo que saber que Satanás, ese es su trabajo, crear planes, emboscadas, trampas, situaciones para destruirme. El que no entiende eso va como cordero al matadero, como becerro al matadero, como puerquito al matadero. Usted puede llevar un grupo de puercos y estar muy contento y echarle comida en el camioncito que lo lleva para el matadero. Pero si ellos lo piensan, si ellos supieran un poquito, no se contentaran ahí, porque se lo van a lamber, lo van a sacrificar. Nosotros no podemos vivir ignorantes de las maquinaciones de Satanás. Satanás trabaja para destruir a la gente. Esos son sus planes. Él engaña a la gente para destruirlo. No existe otro plan en el diablo. Lo que pueden cambiar son las formas, pero el fin es el mismo. Lo que pueden cambiar son las estrategias, pero el objetivo es el mismo. Algunas estrategias son rápidas, otras son usando gente, otras son usando demonios, otras son creando situaciones. Al final es el mismo fin. El objetivo eres tú y el propósito es acabar con tu vida.
es que te vayas al infierno con él. El apóstol Pedro dice, allá en primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente, buscando ¿a quién? A quien devorar. Esa es la realidad. Yo a veces tengo que corregir a algunas personas porque se dan dos extremos ante esta realidad. ¿Cuáles son los dos extremos? Hay un extremo que es de aquellos que se sienten tan bien, tan cómodos, tan libres y tan tranquilos que se le olvida que el diablo existe. Hay un grupo de gente así que vive tan happy, como dice la canción de los muchachos aquellos. Estoy happy, happy. Viven tan happy que se le olvida que el diablo trabaja 24 horas los 7 días de la semana. Y ellos viven happy, pero ellos no están atentos. Es como el que está happy y de tanto está happy deja la casa abierta. ¿Y por qué tú dejaste tu casa abierta? Pues yo estoy happy. Yo no voy a coger lucha con los ladrones ni los... entonces tú no vas a coger lucha, está bien. Un día tú vas a llegar tan happy que no va a encontrar nada en tu casa. Y es probable que no siga happy porque se le quita el gozo a cualquiera. Ahora está el otro extremo. Los que tienen paranoia espiritual. Yo no voy para la iglesia. ¿Y por qué, hermano, usted no va a la iglesia? Ay, no. De noche. Ay, si el diablo me tira una trampa. Mire, Satanás es tan peligroso que me hace caer del motor. Yo no voy para la iglesia porque a mí me dijeron que están atracando, que en la república están atacando. Y yo mejor, cuando se apague el sol, yo me retiro del aire también. Y yo no voy a... Entonces viven con una paranoia. ¿Quién se mudó ahí? Oh, un vecino. Pero yo vi que él cargó unos muñecos, una cosa rara. Cuidado si él le sirve al diablo. Paranoia. Fulano es medio raro, ese tiene que tener demonio. Y entonces andamos con el demoniómetro midiendo la gente. ¡Pip, pip! Dios demonio, cuidado, me puede atacar. Ay, mi madre. Los dos extremos son malos. El que está happy y el que está paranoico. Los dos. A eso no fue que Dios nos llamó. Nosotros tenemos que estar conscientes de la realidad, pero sabiendo que existe, sabiendo sus planes, pero happy, porque está con nosotros el que es más grande que Él y que lo derrotó en la cruz del Calvario, porque Él es nuestro Señor y Salvador ahora. Yo estoy happy porque tengo a Cristo. Y aunque el diablo se levante, el que está conmigo es más poderoso. Ahora no le doy chance. No le doy chance. El diablo anda como león rugiente, dice Pedro, y a la gente que está lejos de Dios los entretiene. Y yo digo que Satanás trata al inconverso, al que no se ha convertido, como los puerquitos de Navidad. ¿Qué hace usted con un puerquito o un pavo para acción de gracia? Le da comida, comida y comida. Y imagínense, el animalito puede pensar, óyeme, pero el amo sí me quiere. Pero si está en octubre, debe irse preocupando porque ya lo del viene. Si es pasión de gracia, en noviembre se va. Y si es para Nochebuena, se va en diciembre. Pero se va, porque lo están preparando. Satanás hace eso con la gente. Y a veces usted ve que lo va envolviendo y lo va enredando en sus lazos. Y la gente cree que es que le está yendo bien. No, tú eres un puerquito de Navidad del diablo. Te está preparando para darte cuchillo y candela en cualquier momento. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Que con los cristianos también Satanás trabaja con sus planes de destrucción y los engaña
y los enreda con disparates. Yo he visto cantidad de cristianos que su vida espiritual se ha ido al piso por cualquier disparate. Yo he oído cosas como esta. Mi niño en la escuela dominical, la profesora no le dio paleta. Yo no sé cuánto cuestan las paletas, 5 pesos. 3 pesos. Y usted por 3 pesos va a perder su salvación. Hay gente que se enfrían espiritualmente porque a un niño no le dieron paleta. No preguntan si fue que no alcanzó, no preguntan si fue un castigo por mal comportamiento, no preguntan si simplemente la maestra o el maestro se le olvidó. Pero por una paleta de 3 pesos, eso determina el destino eterno de ellos. Cosas tan sencillas como esa. Esos son artimañas, maquinaciones del diablo, simples pero efectivas, que trastornan la vida de una gente y lo llevan a la destrucción. ¿Cómo lo hace el enemigo? Por eso, por medio de engaños, maquinaciones de diferentes maneras. Maquinaciones, artimañas. Usted sabe por qué yo meditaba sobre esto y hace un tiempo yo prediqué un par de mensajes sobre esta línea. Y las artimañas, Satanás las hace, las estructuras, esas trampas, esas cosas que parecen simples o sutiles, pero terminan convirtiéndose en un problema para mi vida y mi relación con Dios. Satanás la utiliza porque tú no eres consciente de a dónde te llevan. Si Satanás te viene con una hoz, con una lanza, con un cuchillo, con una amenaza frontal, tú te pones en la brecha y en la búsqueda de Dios y lo enfrentas. Entonces, ese es el diablo, me quiere destruir, quiere acabar con mi vida, quiere acabar con mi familia. Pero si viene con sutileza, tú no te defiendes. Tú simplemente le das paso y te dejas arrastrar por una cantidad de cosas. En la iglesia de Corinto, como pasa en muchas iglesias de hoy, Satanás utilizaba a los carnales. ¿Quiénes son los carnales? Aquellos que estaban dentro de la iglesia, pero no cambiaban realmente. Y yo quiero decirle a los amigos, en las iglesias hay mucha gente que se convirtieron, dieron el paso de fe, pero no han sido transformados. En la iglesia de Corinto pasaba eso. Había mucha gente de Dios, pero había un grupo que no era de Dios. Esa gente estaba dentro de la iglesia, pero no habían cambiado realmente. Esa gente era generadora de conflictos. Esa gente siempre tenían un lío, pleitos, contiendas, malentendidos, grupismo. Hay un momento que uno le dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano. Empezaron a separarse, yo soy de cada grupo. Y Pablo le dice, pero yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, aquí todos somos de Cristo. Aquí nadie de nadie, aquí todos somos de Cristo. Así que dejen eso, carnales. Aleluya. Pero eso era el trabajo de ellos. Ellos promovían el grupismo, promovían insatisfacciones. Yo le contaba un testimonio de algo que yo viví siendo un adolescente en la iglesia que me congregaba. Empecé a participar con un grupito de amigos y hermanos de la congregación sin darme cuenta. Primero comenzaron con algunos predicadores que el pastor invitaba a la iglesia. Eran unos predicadores, me recuerdo del caso de uno, el hermano era como un rompecabezas cuando predicaba, que tú no sabías cuál pieza iba primero. Difícil de entender. Era un hermano, buen cristiano, pero era un evangelista, me recuerdo. Era difícil de entender. Entonces empezó a generarse los que estábamos en la universidad, ya los que nos creíamos cienciólogos en la Biblia, teólogos no graduados y todo ese tipo, exégetas sin haber hecho exégesis. Empezamos a sentirnos como que ya nuestro nivel estaba subiendo un poco ya. Y que no estábamos para gloria a Dios, aleluya, y 3 zapatazos y 2 tembladeras, sino que necesitábamos que nos hablaran con profundidad. Entonces empezamos a quedarnos
en la parte de atrás. De la parte de atrás ya estábamos, la iglesia tenía una galerita detrás y entonces ya estábamos, la iglesia se llenaba, ¿verdad? Y entonces nos quedábamos en la orilla de afuera mirando por la ventana. Pero eso no era porque no llegábamos a tiempo para conseguir asientos, ni no habían asientos dentro de la iglesia. No, eso era una especie de presión, muestra de disgusto. Hasta que Dios usó un siervo de la iglesia y me dijo: tú te estás juntando con la gente equivocada. Dios siempre habla a través de cualquier instrumento que Él ponga ahí. Hermano, lo que esa persona me dijo, quizá esa persona no tuvo conciencia de la trascendencia que tuvo en mi vida. Pero cuando me dijo eso, yo sentí que el cielo entero se corrió y los ángeles, los 24 ancianos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me estaban mirando y reprendiendo a mí. Eso para mí fue impresionante. Y humildemente acepté la corrección. Y puedo testificar que Dios me libró de una muerte espiritual. Porque muchos de los que estaban en eso hoy están muy lejos de Dios. Perdieron la bendición. Artimañas del enemigo. Esas son artimañas del enemigo. Porque esto no se trata de la gente, esto se trata de Dios. Esto se trata del Espíritu Santo obrando. La gente en Corinto, muchos promovían insatisfacciones. Otros cometían pecados vergonzosos, como llegó un caso de un incesto. Y para rematar, se levantaron contra el siervo de Dios que había sido el instrumento para levantar esa congregación, que era Pablo. A Pablo comenzaron a decirle: pero él manda tantas rayas y él dice que Dios lo usa, pero mira, él predica tan lento que uno se duerme. Y no se dieron cuenta que Eutico se cayó y se mató. Ah, pero él dice que es un siervo, pero yo como que no siento como que tanta fama y tanta cosa. Pero yo como que no. Porque siempre hay gente que tiene sensómetro para sentir. Yo no siento, aquí no se siente. Y siempre están ahí. Yo no siento, aquí no se siente. Yo conozco un sitio donde se siente. ¿Y qué es lo que se siente? Y empezaron a cuestionar a Pablo. Comenzaron a criticar a Pablo. Se levantaron contra este siervo que había sido el instrumento de Dios para levantar esa congregación y supervisar todas esas iglesias. ¿Era accidental o circunstancial? No, eso era la obra de Satanás. Pablo llevar el evangelio a Corinto y levantar esa congregación en Corinto fue una vergüenza para Satanás. Ahora, ¿se iba a quedar de brazos cruzados? No, no lo pudo destruir de frente, entonces utilizó artimañas. Por eso él dice: no ignoremos las maquinaciones. Significa tener cuidado de lo que viene. Yo no puedo creer que Satanás está de vacaciones, ni en mi vida particular, ni en el colectivo. Yo tengo que saber que Satanás tiene una agenda de trabajo y tiene una agenda de trabajo contra el reloj. Es como en los juegos de baloncesto. Hay un tiempo que se va a acabar. Y él sabe que cada día que pasa es un día menos que tiene para destruir la vida de la gente. Por lo tanto, en la medida que pasa el tiempo, aumenta la presión. Es así, esa es la realidad. Entonces dice el apóstol: yo he perdonado y no guardo rencor. ¿Por qué? Porque no ignoro las maquinaciones del diablo. Tengo cuidado de lo que puede venir a través de eso. Si no puedo identificar el propósito de Dios, yo me cuido. Si no puedo identificar la fuente, la realidad, debo tener cuidado. Hermano, yo creo que esa es una lección poderosa para nosotros en todos los tiempos. Hay que probar los espíritus, dice el apóstol Juan. Hay que estar atento.
La palabra de Dios nos manda una y otra vez a estar alerta, no paranoico, pero alerta. No descuidado, sino en atención, aplicándole la formulita a todo. Yo en mi casa todas las noches yo trato de revisar las puertas. ¿Por qué? Mis hijos la pueden cerrar, mi esposa la puede cerrar, pero yo trato de hacer el control de calidad. Cuando voy y alguien la cerró, gloria a Dios, reviso que la cerró bien. Amén. Pero no me descuido. ¿Usted sabe qué he probado? Que el día que tengo mucho sueño, el día que me quedo durmiendo en el sofá, el día que me quedé y no presté atención, precisamente ese día, todo el que pudo cerrarla, no la cerró. Eso es así. Eso es así. En la vida cristiana tenemos que vivir con una conciencia clara de que no podemos descuidarnos. Y todo lo que viene, probar los espíritus. Aplicar el discernimiento. Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Homero, el gran literato griego, autor de la Ilíada y la Odisea, en la Odisea hace referencia al caballo de Troya. No sé cuántos han oído mencionar el caballo de Troya. La Troya histórica estuvo habitada desde principios del tercer milenio antes de Cristo. Y esta ciudad estaba ubicada en lo que es la actual provincia de Turquía, Çanakkale, junto al estrecho de Dardanelos, entre los ríos Janto y Simois, y ocupa una posición estratégica en el acceso al Mar Negro. Ahí estaba ubicada la ciudad de Troya. Las especiales condiciones del estrecho de los Dardanelos, en el que hay una corriente constante desde el mar de Mármara hacia el mar Egeo, solía o suele soplar un viento en el periodo de mayo a octubre desde el nordeste, y a las embarcaciones antiguas le hacía difícil cruzar el estrecho. Eso provocaba que muchas embarcaciones tenían que pernoctar en Troya. Eso se convirtió en un punto estratégico y el imperio griego intentó conquistar a la ciudad de Troya. El imperio griego estaba muy fuerte en ese tiempo y ellos intentaron conquistar la ciudad de Troya, pero no pudieron, porque la ciudad de Troya era una ciudad amurallada, muy segura, con un buen ejército y con unas murallas impenetrables. ¿Qué pasó? Decidieron utilizar una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? El conocido caballo de Troya. Fue un artilugio con forma de caballo, un muñeco, una cosa grande con forma de caballo. La construyeron con madera, casi un edificio como esos transatlánticos que ustedes ven hoy que vienen al puerto de la Romana. Una cosa gigante, un monumento gigante con unas ruedas para rodar. Y ese caballo lo construyeron y simularon que se habían dado por vencido y abandonaron aparentemente el ataque a la ciudad de Troya. Cuando los troyanos ven el limpio, que parece que el ejército griego se retiró, salieron de su ciudad y encontraron el muñecote de madera que aparentemente habían dejado botado los griegos. Jubilosos, se llevaron el muñecote como un trofeo de la guerra. Abrieron las puertas de sus murallas y lo introdujeron porque lo iban a presentar al pueblo como el símbolo de la victoria.
Llegaron con júbilo, con su muñecote. Lo destruimos. No pudieron con nosotros, tuvieron que irse. Y llegaron con su muñecote, lo metieron en su ciudad, se regocijaron y dijeron, mañana veremos dónde lo ponemos o qué hacemos con este caballo. Se durmieron y en la madrugada, de adentro del muñecote, salió un comando del ejército griego. Mataron a los centinelas, levantaron las puertas de la ciudad y el ejército griego entró y destruyó a los troyanos que estaban durmiendo. Esa es la historia del caballo de Troya. Esa es la historia del caballo de Troya. Y Homero es el más antiguo que hace referencia a eso en la Odisea. Pablo dice, yo actuaré como siervo de Dios ante la situación, porque no ignoro las maquinaciones del diablo. No me descuido como los troyanos, diría yo. No es verdad que el diablo se va a rendir por rendirse. Yo tengo que estar alerta. Mientras Cristo venga, mientras esté en esta tierra, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo. Estimados hermanos, mucha gente que ama a Dios, que simpatiza con la fe cristiana, y algunos que están dentro de nuestras iglesias, el enemigo los engaña, como los griegos engañaron a los troyanos. Cuando el enemigo le lanza ataques directos y se da cuenta que no puede destruirlo, dice, tengo que inventarme una cosa bonita, una trampa, que él baje la defensa y la deje pasar como que es sin importancia. Trabaja dándonos regalos envenenados, estímulos de muerte que buscarán levantar el ego y la confianza en nosotros mismos con la estrategia de penetrar nuestras defensas. Después del engaño, como pasó en Troya, vendrá la destrucción, porque el enemigo habrá penetrado para destruir nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo me ha puesto como trompeta para advertirle, no ignoren las maquinaciones del enemigo. A veces parece más fácil destruir a los que tienen un poquito de fe que a aquellos que son incrédulos. Esa es la impresión que a veces yo he tenido. Porque a quienes tienen un poquito de fe, el diablo los estimula con cosas engañosas, con cosas que aparentan ser buenas, pero al fin es elemento de destrucción. Eso explica el gran problema que tenemos hoy en muchos grupos. Y es un síntoma de la sociedad en sentido general. Hoy estamos lidiando con esa trampa maldita que es el individualismo. El mundo estimula, la sociedad de hoy estimula que la gente se crea lo más importante del mundo. Que la gente se crea que sin ellos se pierde este país. Fulano, sin ti se hunde este país. Eso se estimula. Y usted ve que todo el mundo cree que sin ellos el mundo no gira. Que el sol se apaga. Mira, si yo me voy de aquí, el sol se apaga. Yo, tú sabes, yo soy el que le doy gasolina al sol. Como que los otros Dios lo hizo de más. Pero eso es el individualismo. Y por eso usted ve que hay dos socios en una empresa. Y de repente uno dice, yo estoy trabajando más que tú. Y a mí me toca más que a ti. Y si no son los socios, son las mujeres de los socios. Fulano te está engañando. Tú deberías ser el más importante. Y por ahí comienza toda esa estimulación. Y el diablo ha llegado en estos tiempos a promover eso también dentro de las iglesias.
dentro de las iglesias y usan versículos como Deuteronomio 28, 11 o 13, 12, 13, cuando dice, Dios, tú eres cabeza y no cola. Está hablando de la bendición de la obediencia allá en Deuteronomio 28 para el obediente, para el que sigue las reglas de Dios. Y entonces viene y aparecen unos siervos por ahí, dice, Dios te dijo que tú eres cabeza y no cola. Y entonces está todo el mundo inflado, cabeza y no cola. Y ay, Dios mío, ¿y cómo yo voy a hacer? Que yo voy a estar coleando todavía. En Mahanaim no me dejan ser cabeza. Y a mí me dieron una palabra. Tú me ves así, pero a mí me dieron una palabra poderosa. Oh, sí. Uno que se dio una hartura de mondongo me dio una palabra poderosa y me dijo que yo soy cabeza y no cola. Pero mire, yo fui a analizar ese verso. Verso 13, Deuteronomio 28. Y oiga, usted puede leer el pasaje completo, desde el verso 1 hasta el 14. Pero yo nada más voy a leer el verso 13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estará debajo. La gente nada más lee ese pedazo del verso. Pero el verso tiene otra parte también. ¿Qué dice? Si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y lo cumpla. Aleluya. Pero todo el mundo quiere ser cabeza y no cola, sin mandamiento, sin obediencia, sin cumplimiento, sin someterse a Dios. Oh, pero usted ve a la gente demandando bendiciones y declarando, y yo declaro, pero comienza a obedecer antes de declarar. Usted ve gente con guerra espiritual y guerra de centella, pero obedece. Todas las bendiciones están ahí, pero para el que obedece y cumple los mandamientos. Aleluya. Pero ¿por qué se toma la Biblia y se tergiversa? Por el individualismo. Es que eso anda en el aire. Eso anda en el aire, eso infecta a la gente. Y usted ve de una vez a la gente inflada. ¿Y quién eres tú? No, yo soy el profeta. Ahora hay muchos profetas. Antes no habían tanto. Pero ahora hay es un ramillete profeta. ¿Y tú sabes quién soy yo? Si te tiro este saco. Eso es individualismo santificado con lenguaje evangélico. Qué poca gente aparece. No, yo estoy sirviéndole al Señor, yo estoy cumpliendo con la obra de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho, yo formo parte del cuerpo de Cristo, yo estoy haciendo la obra del Señor. ¿Qué diferencia hay como pasó el sábado? Que casi 400 gente fuimos a Constanza, casa por casa, negocio por negocio, hasta los prostíbulos. Me dijo una hermana que llegaron a un prostíbulo y ahí no habían nombres, ahí no habían titulares grandes, ahí habían instrumentos de Dios llegando a cada sitio. En el nombre de Jesús recibe sanidad, en el nombre de Jesús recibe la salvación. Hay buenas nuevas de parte de Dios para ti. Oh, por eso es que Dios se glorifica cuando la iglesia asume el lenguaje del cielo. 150 y pico de personas en pocas horas vinieron a los pies de Cristo para comenzar a vivir la vida cristiana. Pudimos hacer muchas cosas e ir 400 gente, cada uno con sus titulares y con su parafernalia. Pero fuimos unidos como un cuerpo a conquistar el territorio para la gloria del Señor. Hoy las altimañas del Satanás están pululando, llenando todos los sitios. Y lo llenan con la falsa justicia. Las altimañas de Satanás, porque son estrategias que desintonizan a la gente. Y la gente como que no reacciona y se da cuenta que son disparates del diablo. La falsa justicia de hoy en día desenfoca a uno. Hoy
Cuidamos más a los animales que a los seres humanos. Usted no le puede dar un pelotazo a un animal en Estados Unidos, lo llevan preso. Pero sin embargo hay una gente muriéndose de hambre, tirada en un contén, en una esquina. La droga lo está matando. Y la gente simplemente lo mira y sigue su... Cuidamos más al medio ambiente que a la gente. Otra artimaña por donde Satanás entra y destruye la vida de la sociedad, yo la he llamado así, yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, la famosa democracia. En nombre de ella se cometen toda clase de abusos. Y no puedo hacer un análisis político aquí, pero vaya y pregúntele a los iraquíes y a los pakistaníes. Pregúntele en nombre de la democracia. Yo le he dicho a algunas personas, si esa gente quiere vivir de una manera, ¿por qué hay que llevarle democracia? Si ellos quieren vivir con un gobierno de tal o cual tipo, ¿y por qué hay que llevarle democracia? Y entonces todas esas cosas, usted ve que son unas tergiversaciones. En todo lo viramos y lo que tenemos es un fin ulterior que no es revelado realmente. Y en la mampara de una idea se cometen todo tipo de atrocidades. La modernidad en la crianza de los hijos y en las relaciones familiares. Ahora se fomenta el irrespeto, la infidelidad, los pleitos, la contienda, el egoísmo y el libertinaje. Mira a ver las recomendaciones de ahora. Mira, tú tienes tu derecho. Tu mamá no te puede prohibir de que tú tengas sexo con... Pero que es una niña de 12 años y un muchachito de 11. Sí, pero eso no es tu derecho. Tu derecho. Y la gente se deja llevar. Y esas filosofías están penetrando en la iglesia. La gente viene a la iglesia con esa mentalidad. ¿Y cómo va a ser que yo voy a tener una novia y no vamos a dormir juntos? Yo he tenido casos de eso, que hay que explicarle, no, pero ven acá, es que novio no es para tener sexo, ni tener hijos, ni tener cosas, eso es para el matrimonio. Ay, no, ay, pastor, usted está, está pasado. La libertad, ¿soy libre para qué? Para hacer lo mal hecho, para romper el orden, para atropellar a los inocentes, para afectar a otros. Son artimañas del diablo que tienen a las sociedades hundidas. Usted oye a la gente hablando en nombre de la libertad. No, porque yo soy libre, yo hago lo que me da mi gana. Y entonces le entran a pedrar una casa de otro que no le hizo nada. Los derechos humanos de los delincuentes, en contra de los derechos humanos de los serios, de los que no roban ni los que dañan. Y todo eso usted ve una tergiversación. La tecnología. Es bueno el avance y el desarrollo tecnológico en la comunicación, la medicina, la ciencia en general. Pero ¿qué es lo que está pasando? La tecnología nos está esclavizando, nos consume los recursos y hasta nos embrutece. Hay gente que no sabe sumar 2 más 2. Y como que nos vamos enredando, porque lo bueno Satanás lo tergiversa. Lo que estoy tratando de demostrarle con todo este ejemplo es que cosas que son buenas, Satanás tiene la habilidad de convertirle en un problema. Algo que es sano, algo que es bueno para la gente, él tiene la habilidad de convertirlo en algo dañino para la gente. Es bueno ser libre, pero la libertad está limitada al respeto de los derechos de los demás y al respeto de la persona, de la otra persona. Yo no puedo ser libre para hacer lo que me dé mi gana, porque cuando rompo los límites estoy dañando al otro. Y hablaba de eso en estos días aquí. Dentro de la iglesia, Satanás también vive con sus artimañas, con la espiritualidad o los dones espirituales, con los talentos. Mira, Dios te usa. Yo no creo que tu ministerio está siendo valorado en esa iglesia. Ya. Rompe. Es tiempo. Muévete. Me soñé contigo, vi agua.
Son pequeños caballos de Troya que van penetrando en nuestras defensas y no son más que engaños que llevan la destrucción si no reaccionamos a tiempo. Quiero terminar con un par de ideas. Creo ciertamente que aquellos que amamos a Dios, al igual que el apóstol, debemos cuidarnos y no aceptar los estímulos del infierno, que vienen como caballo de Troya, con la trampa adentro. Y al final nos van a destruir, porque fueron enviados para penetrar nuestras defensas y destruirnos desde adentro. Con temor y temblor debemos cuidar nuestra salvación, como dice el libro de los Hebreos. Temor y temblor, y no permitir que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo digo con el corazón a los cristianos: no deje que Satanás te enrede. No deje. Es experto en eso. Y cuando tú das la medida frente a los ataques frontales, viene la estrategia de las artimañas. Un caballito de Troya y te explota la bomba adentro de tu corazón. Y cuando viene a ver, estás destruido, porque ese es su fin. Debemos usar la sabiduría divina, en segundo lugar, para no sucumbir ante las presiones que recibimos de un sistema de pecado. Tenemos que ser conscientes de eso. Un sistema estructurado por el infierno. Como Pablo, debemos aprender a sortear las dificultades, consciente de que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Puede haber crisis en mi casa, pero yo estoy confiado en el Señor. Puede haber enfermedad en mi casa o en mi cuerpo, pero yo estoy confiado en el Señor. Puede haber tribulación en la ciudad, puede haber crisis económica en el país, pero yo estoy agarrado de Dios. Yo no voy a dejar que una situación me desconecte de mi bendición, que me saque de la salvación. No lo puedo ignorar. No ignoramos las maquinaciones. Por eso Romanos 8:32 en adelante es tan poderoso cuando dice el apóstol: estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué hablaba de esa manera? Porque había experimentado muchas experiencias y él sabía que Satanás se había equivocado. Él ya lo descubría. Cuando uno tiene experiencia en Dios, o a uno le da el tufito a diablo. Yo no sé a cuántos se le han metido los ratones de vez en cuando por temporada en su casa. Y usted no lo ve, pero usted dice: aquí huele que por aquí pasó un ratón. Pero, pues no, que eso no, por aquí pasó un ratón. Aquí se siente el tufito a ratón, pero que yo no veo ningún ratón, sí, pero huele. Uno tiene que darse cuenta que huele a diablo. Ay, hermano, pero tú sí cantas bonito. Hermano, cabeza y no cola. O evangelistas. Usted sabe que hay evangelistas que viven declarando y repartiendo mucho ministerio, mucho ministerio. Te veo pastor, te veo pastor, te veo pastor. Yo no invito casi a esos evangelistas. A veces se me puede colar uno, pero yo me cuido de ellos. A veces te estimulan. Tú eres demasiado grande para tener esa iglesia. Dios te ha bendecido demasiado para tú ser evangélico. Tú tienes demasiado clase para ligarte con gente que vive en la periferia de la ciudad. Artimañas del enemigo. Tú tienes mucha formación académica, como un ingeniero como tú, como un doctor como tú. Tú estás ahí cantando corito y levantando la mano y que en victoria estoy, qué sé yo, que tú eres loco. Hay gente que no se convierte porque dice: y yo voy a estar ahí y que levanten la mano, bajen, párense, y yo voy a tener eso. Artimañas
de Satanás para robarte lo más importante, la salvación de tu alma. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios 1:8? Dijo, debemos superar las dificultades y aprender a depender de Dios, solo de Dios, en todas las circunstancias que estemos, sin perder el enfoque. Mire lo que dice el verso 8 en adelante. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Una tribulación él vivió que pensó que se iba a morir. ¿Y qué más sigue diciendo? Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué le está diciendo? Aprendí en las experiencias a depender de Dios en momentos que yo pensé que me moría. En momentos que yo pensé que ya no tenía oportunidad, aprendí a depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios, Satanás no te engaña con espejitos. Cuando tú aprendes a depender de Dios, Satanás no te calienta el oído y te pone como marioneta a hacer cosas que no te convienen. Cuando tú aprendes a depender de Dios, una bendición no te pone loca, ni tampoco una crisis te quita la fe en Dios. Cuando tú aprendes a depender de Dios, tú estás como un pedernal cimentado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús. Porque tú no ignoras las maquinaciones. Tú sabes en qué tú estás. Tú sabes en quién estás poniendo tu confianza. Oh, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Pero cuántas veces Satanás no empieza a hablarle al oído y a decirte, Dios te olvidó, Dios te soltó, tú no le importas a Dios, Dios no tiene nada contigo. Job dijo, yo puedo haberlo perdido todo, yo puedo haber perdido la mujer, los hijos y todo, pero yo lo sé, mi situación no cambia la realidad de que mi Redentor, aleluya. Satanás, que no invente. No me engaña. No me entretiene. Mi Dios está vivo. Mi Dios tiene el control. Y Él es poderoso. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Cuántos pueden testificar que Él es poderoso? ¿Cuántos pueden decirle a alguien que Él es poderoso? Él es poderoso. ¡Oh! ¡Aleluya! El que depende de Dios no se come los caramelos envenenados del diablo. El que depende de Dios no cambia su testimonio por un plato de lentejas. No pierde su bendición. No pierde su primogenitura por nada que el diablo le ofrezca. El que depende de Dios no. El que depende de Dios no. El que depende de Dios no se lleva de cuento de sirena o de canto de sirena. El que depende de Dios no se mueve, sino que permanece en Él. Oh, quisiera seguir, pero tengo que terminar. A los amigos y amigas, es posible que hayan sido víctimas de muchos engaños del enemigo, de maquinaciones. Maquinaciones que han sido diseñadas para matarte la fe que está naciendo en ti. Maquinaciones que han sido diseñadas para separarte del amor de Dios. Maquinaciones que han sido enviadas para que te mueras sin Dios y sin esperanza. Y yo estoy aquí para decirte que Dios ha permitido darte esta oportunidad como un llamado de atención a tu vida. Hoy Dios ha permitido darte un llamado de atención para que entiendas que Satanás ha estado maquinando para que tú no te salves. Para que tú no te salves. Yo oigo a tanta gente decir, yo no me convierto porque yo conozco un evangélico
que hizo algo malo. Y yo le digo, yo conozco miles. Ahora yo conozco un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y vivió sin pecado. Y es mi modelo para yo llegar al cielo. Aleluya. Hoy Dios ha permitido esto para darte un llamado de atención, para que no ignore que Satanás solo procura tu destrucción. Satanás solo busca la destrucción de la gente. Solo quiere tu muerte y busca destruir todo lo valioso en tu vida. Y hoy es tu día de salvación. Te lo digo de corazón, amigo, amiga, porque yo no ignoro las artimañas del enemigo. Satanás busca tu destrucción, pero Cristo se ha metido en tu camino en esta noche para decirte, no ignores las maquinaciones. Te quiere quitar el mayor regalo, que es la salvación. No importa en qué forma te haya atacado. Alguien me hablaba de una persona que tiene una mala actitud sobre los cristianos por los malos testimonios. Y cuando uno oye eso, uno puede decir, bueno, esa persona tiene razones porque ha sufrido. Y cuando tú meditas bien, entiendes, no tiene justificación. Porque la Biblia no dice, los cristianos salvan. La Biblia dice, solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo. Es Cristo el que salva, el que liberta. Y tú tienes que convertirte a Cristo. Tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tú tienes que buscar de Cristo. Si lo haces, verás la diferencia. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra.